Mi espalda golpeó el frío suelo con un golpe sordo. Grité, pero nadie vino. Mi jefe, el señor Rodrigo, apretó su corpulento cuerpo contra el mío, apretándome la boca con tanta fuerza que apenas podía respirar. Si alguna vez se lo cuentas a alguien, gruñó, con su aliento caliente y fétido en la cara, te mataré con mis propias manos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba pasando. Había ido a su oficina a entregar un informe, solo un informe. Pero ahora, mi vestido estaba roto, mi dignidad destrozada, y yacía allí indefensa, asustada, destrozada. Cuando por fin se levantó y se ajustó la camisa, me miró con ojos fríos y sin vida. No eres nada, ¿me oyes? Nada. Una palabra y desaparecerás como si nunca hubieras existido. Entonces me dio una patada suave, como si fuera basura en el suelo, y salió. Me quedé allí temblando, incapaz de moverme durante un buen rato. Pero en lo más profundo de mí, incluso a pesar del dolor, un pequeño fuego empezó a arder. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a trazar un plan. Un plan que lo cambiaría todo. Déjame contarte cómo empezó todo. Me llamo Rosa María. Nací en un pequeño y polvoriento pueblo llamado Esperanza, en el sur de México. De pequeños, no teníamos mucho. Mi padre era zapatero y mi madre lavaba ropa para familias del pueblo. Éramos pobres, pero teníamos amor. Ese amor nos ayudó a superar muchas tormentas. Cuando cumplí 16 años, me mudé a la ciudad a buscar trabajo. Mis padres no podían pagar la matrícula escolar, así que tuve que hacer algo para apoyarlos. Conseguí trabajo limpiando habitaciones en un pequeño hotel. No era mucho, pero enviaba todos los pesos que podía a casa. Durante años, trabajé y ahorré. Luego llegó el señor Rodrigo. Era un hombre de negocios, grande y poderoso, con una elegante oficina en el centro. Un día, su secretaria, una mujer llamada Carmen, se alojó en el hotel donde yo trabajaba. Le gustó cómo limpiaba su habitación y lo educada que era. Me dijo que Rodrigo necesitaba a alguien como yo para limpiar su oficina y hacer pequeños recados. Parecía un sueño. Mejor sueldo, mejor ambiente. Estaba emocionada. Cuando conocí a Rodrigo, me pareció educado. Demasiado educado. Sonreía mucho y siempre me miraba demasiado tiempo. Me sentí incómodo, pero no me atreví a quejarme. Necesitaba el trabajo. Mi madre estaba enferma para entonces y las medicinas eran caras. Así que me tragué el miedo y trabajé duro. Limpié, repartí paquetes, organicé papeles, incluso preparé café. Al principio, no pasó nada. Rodrigo me hacía muchos cumplidos. Eres hermosa, Rosa. Eres demasiado buena para este tipo de trabajo. Solo sonreí nerviosamente y le di las gracias. Pero algo en sus ojos siempre me ponía los pelos de punta. Me miraba como si fuera mi dueño. Entonces, una noche, me llamó a su oficina después de que todos se hubieran ido a casa. Dijo que quería hablar de algo importante sobre mi futuro. Mi corazón se aceleró de esperanza. Quizá quería ascenderme. Quizá veía lo trabajadora que era. Pero en cuanto entré en esa oficina, la puerta se cerró tras de mí. No se sentó en su escritorio. Se acercó lentamente, como un león que acecha a su presa. Me habló de lo mucho que había hecho por mí. De lo mucho que le debía. Le dije que no lo entendía. Entonces me tomó la mano y me susurró, no te hagas la tonta, Rosa. Sabes exactamente lo que quiero. Me aparté y le dije que quería irme. Fue entonces cuando su rostro cambió. La dulce sonrisa se desvaneció. Me agarró y me tiró al suelo. Esa fue la primera vez. Pero no el último. Me dijo que nadie me creería. Que yo era una pobre empleada de limpieza y él un hombre respetado con poder, abogados y amigos en las altas esferas. Que si abría la boca, me arrepentiría. Quería desaparecer. Casi lo dejó. Pero cuando llegué a casa y vi a mi madre tosiendo en la cama, débil y pálida, supe que tenía que seguir. No tenía otra opción. Aún así, no podía seguir viviendo con miedo. Empecé a anotar todo lo que hacía. Fechas, horas, qué vestía, qué decía. Guardaba las notas escondidas en el forro de mi zapato. Empecé a hacer preguntas, con delicadeza y discreción, por la oficina. Descubrí que no era la única.
Otras chicas habían trabajado para él y habían desaparecido. Las habían despedido. Las habían pagado. Algunas se habían ido de la ciudad. Fue entonces cuando lo supe. Necesitaba pruebas. No solo palabras. Pruebas reales. Así que me hice amigo de un amable conserje llamado Mateo. Llevaba más de 20 años trabajando en el edificio y había visto muchas cosas. Al principio no le conté todo. Solo lo suficiente. Me dio una pequeña grabadora que usaba para probar las alarmas del edificio y me dijo que la escondiera en mi vestido. Era pequeña, como una moneda. Eso me dio esperanza. Pasaron los días. Las semanas. Esperaba la próxima vez que Rodrigo me llamara a solas a su oficina. Se me revolvía el estómago cada vez que pasaba por su puerta. Entonces, un día, llegó la llamada. Llevaba la grabadora. Me temblaban las manos todo el tiempo. Cuando entré en su oficina y la puerta se cerró con un clic, sentí que me iba a desmayar. Caminó hacia mí. Estaba sudando. Pero mantuve la calma. Necesitaba que hablara. Que dijera algo, lo que fuera. Y lo hizo. Él dijo, no olvides lo que hice por ti. Puedo hacerte algo peor. Entonces lo supe. Tenía suficiente para empezar el plan. Pero aún no estaba a salvo. Esa noche, mientras caminaba a casa, sentí que alguien me seguía. Me giré rápidamente. Pero no había nadie. Pensé que quizá era solo el miedo jugando conmigo. Pero entonces llegué a casa y encontré la puerta entreabierta. Siempre la cerraba con llave. Siempre. Se me cayó el corazón. Dentro, todo parecía igual, excepto una cosa. En mi cama había una pequeña rosa roja. Una falsa. El mismo tipo que Rodrigo siempre guardaba en el escritorio de su oficina. Él había estado allí. Él sabía dónde vivía. Y me estaba advirtiendo. Pero ya no tenía miedo. Porque tenía un plan. Y ya había comenzado. No dormí esa noche. Me senté en un rincón de mi pequeña habitación, agarrando la grabadora en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero no podía dejar de mirar la puerta. Cada sonido del exterior me sobresaltaba. Cada crujido del piso de arriba me daba escalofríos. La rosa roja se posaba sobre mi cama como una amenaza, como un monstruo sonriendo en la oscuridad. Pero no iba a correr. No esta vez. A la mañana siguiente, escondí la grabadora dentro de una lata de arroz, en el fondo del armario de la cocina. No podía arriesgarme a que la encontrara. Luego me vestí y salí como si nada. En el trabajo, Rodrigo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos, esos ojos fríos y vacíos, me observaban con recelo. Sabía que estaba pensando. Sabía que estaba planeando algo. Le devolví la sonrisa. Tenía que fingir. Mateo me encontró cerca de la entrada de servicio esa tarde. Le conté lo de la rosa, la puerta abierta. Se quedó callado. Rosa, susurró, este hombre es peligroso. Ha arruinado más vidas de las que puedes contar. Entonces ayúdame a detenerlo, dije. Mateo asintió lentamente. Lo intentaré. Hicimos un trato. Él me ayudaría a esconder una cámara en la oficina. Una pequeña. Sabía dónde colocarla, detrás de una baldosa suelta cerca de la estantería. No sería perfecta, pero sería suficiente para grabar lo que no podía captar solo con el sonido. Ese mismo día me llamaron nuevamente a la oficina. Rodrigo se recostó en su silla y encendió un cigarrillo. Exhaló el humo hacia el techo como si no tuviera preocupaciones. ¿Crees que soy estúpido?, preguntó. Me quedé congelado. Sé que has estado haciendo preguntas. Fisgoneando. ¿Crees que alguien te va a creer? Solo eres una pobre chica que huele a jabón y arroz. No dije nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía oírlo. Se levantó y rodeó su escritorio, rozándome el hombro con la mano. Podría acabar contigo, susurró. Podría hacerte desaparecer. Igual que a los demás. Esa noche, corrí directo a Mateo. Estaba temblando. Pero revisamos la cámara y funcionaba. Había grabado cada palabra. Cada paso amenazante. Cada roce. Ahora teníamos más pruebas. No sabía en quién confiar. Si acudía a la policía, podrían reírse.
Rodrigo tenía amigos en todas partes. Jueces. Policías. Políticos. Necesitaba a alguien fuera de su alcance. Fue entonces cuando pensé en Marisol. Era amiga de mi prima, una activista que trabajaba en un refugio para mujeres. Hacía años que no hablaba con ella, pero aún guardaba su número en una vieja agenda. Esa noche la llamé. ¿Rosa? Preguntó sorprendida. ¿Está todo bien? No, respondí con voz temblorosa. Pero estoy lista para luchar. Nos encontramos en un pequeño café a 2 pueblos de distancia. Llevé todas las grabaciones, tanto de audio como de vídeo. Ella escuchó en silencio, con el rostro tenso por la ira. Esto es suficiente para enterrarlo, dijo finalmente. Lloré. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez, sentí esperanza. Marisol me presentó a un abogado llamado Pablo. No sonreía mucho, pero su mirada era amable. Había ayudado a otras mujeres antes, mujeres como yo que habían sido lastimadas y silenciadas. Prometió mantener todo en secreto y dijo que construiríamos un caso sólido. Pero necesitábamos algo más, que alguien de dentro de la empresa también hablara. Pensé en Carmen, la secretaria que me consiguió el trabajo. Había dejado la empresa repentinamente el año pasado. Se rumoreaba que le habían pagado después de que algo malo ocurriera. La busqué durante semanas. Finalmente, la encontré en un barrio tranquilo, viviendo con su tía. Cuando abrió la puerta y me vio, palideció. No quiero problemas, dijo mientras intentaba cerrar la puerta. No estoy aquí para causar problemas, dije en voz baja. Estoy aquí para acabar con ellos. Tardó mucho, pero me dejó entrar. Nos sentamos en su pequeña cocina, con el aroma a café flotando en el aire. Le conté lo que me había pasado y, poco a poco, su rostro se suavizó. Entonces, se le saltaron las lágrimas. Me hizo lo mismo, susurró. Y cuando intenté hablar, me pagó para que me callara. Dijo que lo perdería todo si no lo hacía. Le tomé la mano. Podemos detenerlo. Pero no puedo hacerlo sola. Ella se quedó mirando al suelo durante un largo rato y luego asintió. Te ayudaré. Nos estábamos acercando. Más cerca que nunca. Pero Rodrigo debió intuirlo. Porque 2 días después, algo terrible sucedió. Cuando llegué a casa del trabajo, vi humo. Un humo espeso y negro sube desde el tejado de mi pequeña casa. Dejé caer mi bolso y grité. No, mamá. La gente ya intentaba apagar el fuego con cubos de agua. Corrí adentro, tosiendo y cegado por el humo. Encontré a mi madre en el suelo de su habitación, apenas respirando. La saqué a rastras con la ayuda de un vecino. Nos sentamos en el césped mientras la casa ardía detrás de nosotros. Miré a mi alrededor. Y allí, al otro lado de la calle, lo vi. Un coche negro aparcado bajo un árbol. Dentro estaba sentado Rodrigo. Él no se movió. Él no parpadeó. Acabo de verlo. Y sonrió. Ese fue el momento en que supe. Esto ya no era solo una lucha por la justicia. Esto fue una guerra. Y acababa de perder la primera batalla. Sostuve la mano de mi madre mientras tosía en la cama del hospital. Su pecho se movía lentamente. Cada respiración sonaba como grava. El humo le había llenado los pulmones, y el médico dijo que fue un milagro haberla sacado a tiempo. Pero estaba débil, demasiado débil. Apenas abrió los ojos. Ni siquiera sabía que la casa había desaparecido. Todo lo que poseíamos se fue. Quedó reducido a cenizas. Y supe que no fue un accidente. Rodrigo había enviado un mensaje. Si continuaba con mi plan, destruiría todo lo que amaba. A mi madre. Mi vida. Mi futuro. Pero ya había llegado demasiado lejos. Estuve sentada en esa habitación de hospital durante horas, con el cuerpo dolorido y el corazón apesadumbrado. Pensé en rendirme. En huir lejos con mi madre. A algún lugar donde Rodrigo jamás pudiera encontrarnos. Pero entonces me acordé de las otras chicas. Las que no escaparon. Las que no sobrevivieron. Y recordé lo que me dijo. No eres nada. No. Yo no era nada. Era Rosa María, hija de una mujer fuerte, sobreviviente del infierno. Y yo iba a acabar con esto. Al día siguiente, me reuní con Marisol y Pablo. Les conté todo, el incendio,
Rodrigo observando desde el coche, la amenaza silenciosa. Pablo apretó la mandíbula. Está empeorando. Eso significa que tiene miedo. Pero tenemos que actuar ya, Rosa. Antes de que vuelva a atacar. Decidimos que era hora de hacerlo público. Pero no cualquier público. Marisol conocía a una famosa periodista llamada Daniela. Trabajó con mujeres que habían sido maltratadas por hombres poderosos. Había desenmascarado a alcaldes, empresarios e incluso jefes de policía. Si alguien podía arrojar luz sobre la maldad de Rodrigo, era ella. Conocimos a Daniela en una oficina tranquila cerca del centro. Era perspicaz, tranquila y tenía un cuaderno que no soltaba de la mano. Le conté todo. Le enseñé el vídeo. Las grabaciones. La casa incendiada. Incluso traje a Carmen conmigo. Daniela me escuchaba sin interrumpirme. Su pluma se movía con rapidez, anotando cada detalle. Cuando terminé, cerró su cuaderno y me miró a los ojos. Esta historia va a conmocionar a la ciudad, dijo. Pero no será fácil. Rodrigo es peligroso. Me da igual, respondí. Déjalo temblar. Ella sonrió. Bien. Planeamos un reportaje y una entrevista especial de radio. Pero para mayor seguridad, tuvimos que mantenerlo todo en secreto hasta el momento exacto del lanzamiento. Trasladé a mi madre a un refugio secreto que Marisol había organizado. Seguro, tranquilo y lejos. Mateo ayudó a trasladar algunas cosas que sobrevivieron al incendio. Carmen y yo seguimos recopilando más pruebas. Cada palabra de enojo que Rodrigo dijo. Cada mensaje amenazante. Cada pista. Pero justo cuando pensé que estábamos listos para atacar, ocurrió algo que casi me destrozó. Mateo desapareció. No vino a trabajar. No contestó el teléfono. Fui a su apartamento y la puerta estaba abierta. Dentro, sus cosas estaban esparcidas por todas partes. Las sillas volcadas. Los cajones arrancados. Su mochila destrozada. Pero ni rastro de él. Llamé a Marisol presa del pánico. Se fue. Mateo se fue. Ella corrió y registramos todo el apartamento juntas. En un rincón de la habitación vi algo que me heló la sangre. Una sola rosa roja. Igualito al que dejó Rodrigo en mi cama. Se había llevado a Mateo. Lo denunciamos a la policía, pero apenas revisaron el expediente. Dijeron que quizá Mateo se había ido de la ciudad. Quizá tenía deudas. Quizá simplemente desapareció. Pero yo lo sabía mejor. Rodrigo apretaba el nudo. Uno a uno, intentaba silenciar a todos los que estaban a mi lado. Esa noche volví a casa llorando y pensando en rendirme otra vez. Pero entonces, cuando pasé por el callejón cerca de mi antiguo barrio, escuché algo. Un suave gemido. Me detuve. Mi corazón latía con fuerza. Seguí el sonido y encontré a un hombre desplomado cerca de un contenedor de basura. Era Mateo. Tenía la cara hinchada. El labio partido. La camisa rasgada. Pero estaba vivo. Grité y llamé a Marisol. Lo llevamos rápidamente a una casa segura y nos contó lo sucedido. Vinieron en la noche, susurró. 3 hombres. Con el rostro cubierto. Dijeron que si no dejaba de ayudarte, me enterrarían. ¿Viste a Rodrigo?, pregunté. No. Pero dijeron su nombre. Dijeron que nos vigilaba a todos. Eso era todo lo que necesitaba. Al día siguiente llamé a Daniela. Ya es hora. Ella asintió. El artículo se publica mañana. La entrevista se emite a las 7 de la mañana, asegúrate de estar en un lugar seguro. No dormí esa noche. Carmen tampoco. Nos sentamos juntos, tomados de la mano, en silencio. Afuera, la ciudad estaba en silencio, pero dentro de nosotros, rugía una tormenta. Llegó la mañana. El sol salía lentamente sobre los tejados. Y a las 7 de la mañana, la radio cobró vida. La voz de Daniela llegó tranquila y firme. Esta mañana les traemos una historia que ha permanecido oculta por demasiado tiempo. Una historia de abuso, poder y valentía. Una historia sobre el señor Rodrigo, un empresario que creyó poder silenciar las voces de las mujeres para siempre. Ella contó mi historia. La historia de Carmen. El ataque de Mateo. El fuego. La rosa. Todo. Al mismo tiempo,
La noticia arrasó en Internet. Fotos, vídeos, grabaciones. Todo cuidadosamente editado y verificado. En cuestión de horas, se extendió como un reguero de pólvora. Las redes sociales explotaron. Las mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. Manifestantes se congregaron frente a la empresa de Rodrigo. Los reporteros de televisión acamparon afuera de su oficina. Y luego, la policía apareció. Pero no para protegerlo. Para arrestarlo. Lo sacaron esposado mientras las cámaras lo iluminaban. Su traje impecable estaba arrugado. Tenía la cara roja de rabia. Gritó: «Todo esto son mentiras. Los destruiré a todos». Pero nadie le creyó. Nadie escuchó. Porque la verdad finalmente había salido a la luz. Lo observé todo desde una habitación secreta, conteniendo la respiración. Pero justo cuando pensé que había terminado, mi teléfono vibró. Fue un mensaje. Sin nombre. Sin número. Solo 5 palabras. «¿Crees que se acabó, Rosa?». Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando. Rodrigo podría estar tras las rejas. Pero alguien más seguía mirando. Y aún no habían terminado, se me cayó el teléfono. Cayó al suelo con un suave tintineo, pero el sonido resonó en mis oídos como un trueno. Se me cortó la respiración. Lo recogí lentamente, mirando de nuevo el mensaje. «¿Crees que se acabó, Rosa?». Sin número. Sin firma. Solo esas palabras. Se lo enseñé a Marisol inmediatamente. Se puso pálida. «Podría ser uno de sus hombres», dijo. «Aunque Rodrigo esté en la cárcel, tiene gente. Gente peligrosa». Sentí que me había adentrado en una sombra más oscura, más profunda que antes. Mi corazón apenas había empezado a sentir paz, y ahora el miedo había regresado, con más fuerza. Esa noche, cambiamos de ubicación otra vez. Pablo insistió en que nos mudáramos a una casa de seguridad de alta seguridad donde solo unas pocas personas conocían nuestra ubicación. Mateo, aún recuperándose de la paliza, vino con nosotros. Carmen también. Nos alojamos todos juntos en un pequeño apartamento vigilado, lejos de la ciudad. No era mucho, pero al menos podíamos dormir sin sobresaltarnos con cada crujido. La noticia seguía difundiéndose. Mujeres de toda la región empezaron a compartir historias de otros hombres poderosos que las habían lastimado. El rostro de Rodrigo estaba en todas partes: televisión, internet, periódicos. Lo llamaban el monstruo del piso 15. Observé los reportajes en silencio. Una parte de mí se sentía orgullosa. Otra parte aún temblaba. Porque sabía que no había terminado. Una semana después, un visitante sorpresa llegó a la casa segura. Pablo abrió la puerta y se hizo a un lado. Era un hombre alto, de traje, con cabello canoso y ojos cansados. Se presentó como el inspector Hernández, un agente federal que investigaba la corrupción en la región. «Necesito hablar con Rosa María», dijo en voz baja pero seria. Nos sentamos en la sala de estar y él se inclinó hacia adelante. «Rodrigo quiere un trato», dijo. Sentí una opresión en el pecho. Trato hecho. Ofrece nombres. Grandes nombres. Jueces, políticos, socios. A cambio, quiere protección y una sentencia más leve. Negué con la cabeza. No se merece nada. Estoy de acuerdo, dijo el inspector. Pero la verdad es que, si conseguimos esos nombres, podremos detener a más monstruos como él. Pero necesitamos tu ayuda. Tú sabes más que nadie. Y Rodrigo no hablará a menos que estés presente. No, espetó Carmen. Es demasiado peligroso. Miré al inspector. ¿Quieres que lo enfrente? Sí, dijo. En un entorno controlado. Tras un cristal. Con total seguridad. La habitación quedó en silencio. Pensé en mi madre, que todavía se estaba recuperando. De Mateo, aún magullado. De Carmen, todavía con miedo. Entonces pensé en todas las chicas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Chicas que fueron silenciadas para siempre. Lo haré, dije. La reunión se programó para 3 días después, en un centro penitenciario de seguridad. El inspector prometió toda la protección posible. Cámaras, guardias y que Rodrigo no pudiera tocarme. Pero la noche anterior a la reunión,
Ocurrió algo aterrador. Todos estábamos dormidos cuando se fue la luz. La casa segura quedó completamente oscura. Me senté con el corazón acelerado. Entonces lo escuché, pasos. Pasos rápidos y pesados fuera de la casa. Corrí a la ventana y vi una sombra que cruzaba el patio a toda velocidad. Luego otra. Luego una tercera. Todos arriba. Grité. No estamos solos. Mateo agarró una silla. Carmen aferró una lámpara. Pablo llamó a la agencia de seguridad. Entonces la ventana delantera se hizo añicos. Una piedra voló envuelta en tela. Todos nos agachamos, gritando. Pablo recogió la tela con cuidado. Dentro había una nota, escrita en letras rojas y negritas. Detente o muere. Los guardias llegaron 10 minutos después, pero los atacantes ya se habían ido. Revisaron las cámaras. Todos ellos estaban apagados. Esto no fue solo una advertencia. Esta fue una declaración de guerra. Pasamos el resto de la noche en silencio. Nadie durmió. Nadie habló. El miedo había vuelto, denso como el humo. Pero no me eché atrás. A la mañana siguiente, vestido con una camisa gris sencilla y un pantalón negro, entré a la prisión con el inspector Hernández. Rodrigo estaba sentado detrás del cristal, vestido de naranja, con las manos esposadas a la mesa. Parecía mayor. Más delgado. Pero cuando me vio, sonrió. Como si nada hubiera cambiado. Rosa María, dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. Te has vuelto valiente. No dije nada. Debería haber acabado contigo cuando tuve la oportunidad, susurró, con los ojos brillantes. Los guardias se movieron, listos para actuar. Pero yo levanté una mano. Habla, dije con frialdad. Di los nombres. Sonrió con suficiencia. Oh, te los daré. Todos. Pero primero necesitas saber algo. Me crucé de brazos. ¿Qué? Son más grandes que yo, susurró. Solo era un sirviente. Un perro con correa. Si caigo solo, me matarán. Y a ti también. Sus palabras me dieron escalofríos. No mentía. Pude ver el miedo en sus ojos. Por primera vez. Tenía miedo. Rodrigo le dio al inspector una lista. Nombres de hombres poderosos. Hombres que dirigían ciudades enteras. Escuelas. Departamentos de policía. Fue peor de lo que pensábamos. El inspector asintió y salió de la habitación con el expediente. Rodrigo se volvió hacia mí. «Crees que has ganado», dijo con desprecio. «Pero solo has cortado una cabeza. Las demás volverán a crecer». Me quedé de pie y lo miré fijamente a los ojos. «Entonces los cortaré también». Cuando me di la vuelta para irme, me gritó, «Vendrán por ti. Nunca estarás a salvo». Pero su voz se desvaneció cuando la puerta se cerró detrás de mí. Afuera, Pablo estaba esperando. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, pero sabía que esto no había terminado. Porque al día siguiente, mientras estábamos sentados juntos viendo las noticias, un automóvil explotó a solo 3 cuadras del refugio. No había nadie dentro. Pero estaba registrado a mi nombre. Otra advertencia. La guerra apenas había comenzado, la explosión sacudió el barrio como un terremoto. El humo se elevaba hacia el cielo. Llovían cristales de las ventanas. Los niños gritaban. La gente corría. Y yo me quedé allí parado, paralizado, mirando el coche que nunca había visto, ardiendo en medio de la calle. Pero era mío. O al menos eso es lo que dijo la policía. El coche estaba registrado a mi nombre con una identificación falsa. Quien lo hizo lo sabía todo, mi nombre completo, el apellido de soltera de mi madre, incluso mi antigua dirección del pueblo. No era una simple táctica para asustar. Fue un mensaje. Eres el siguiente. Nos trasladaron de nuevo. La casa segura ya no era segura. Pablo llamó a un equipo federal para que nos vigilara las 24 horas. 2 oficiales me seguían a todas partes. Lo odiaba. Odiaba sentirme prisionera cuando el verdadero monstruo estaba encerrado. Pero sabía que tenía que seguir con vida si quería que la historia perdurara. La noticia del coche bomba se extendió rápidamente. La gente empezó a preguntarse, ¿era esta historia más grande de lo que se creía?
La periodista Daniela comenzó a investigar más a fondo. Sus artículos destaparon toda una red de corrupción. La lista de Rodrigo incluía a hombres poderosos de la política, los negocios e incluso la iglesia. Algunos ya habían desaparecido. Otros lo negaban todo. Pero un hombre destacó. Su nombre era don Arturo Menéndez. Un juez jubilado. Una voz respetada en los medios. Un hombre que sonreía ante la cámara y hablaba de justicia. También fue el hombre que ayudó a Rodrigo a encubrir años de abuso. El siguiente artículo de Daniela trataba sobre él y cayó como un rayo. A pocas horas de publicarse el artículo, Arturo desapareció. Se fue. Desapareció. Sus guardias de seguridad dijeron que empacó 2 maletas y se fue en plena noche. Nadie sabía a dónde iba. Pero presentía que no estaba lejos. Hombres como él no corrían. Observaban desde las sombras. Esperaban. Y entonces atacaron. Unos días después, visité a mi madre en la clínica. Estaba mejor, seguía tosiendo, seguía débil, pero sonreía de nuevo. No conocía toda la historia. No quería romperle el corazón. Solo sabía que estaba luchando contra algo muy serio y no dejaba de orar por mí. Mientras me sentaba a su lado y le daba la sopa, noté algo extraño. Una de las enfermeras, joven, con lápiz labial rojo y pestañas largas, no dejaba de mirarme. Al principio, pensé que quizá me había reconocido de las noticias. Pero entonces me sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice. Miré hacia abajo a la bandeja. Había una servilleta de papel doblada debajo del cuenco. Mi mano temblaba cuando lo saqué. Escritas en letras diminutas había 5 palabras escalofriantes. Está mirando. Corre. Ahora. Me levanté de un salto. Mamá, tenemos que irnos. Ella parpadeó confundida. ¿Qué pasa, mi hija? Te lo explico luego. Tenemos que irnos ya. Pulsé el botón de emergencia. Los guardias llegaron corriendo. En cuestión de minutos, me ayudaron a sacar a mi madre por la parte trasera de la clínica. La enfermera había desaparecido. Se había esfumado. Nos reubicaron de nuevo, esta vez en un búnker del gobierno usado en emergencias. Hacía frío. Estaba estéril. Sin ventanas. Pero era seguro. Estuve allí sentado durante horas, mirando la nota y preguntándome quién la había enviado. ¿Alguien estaba tratando de ayudarme? ¿O alguien intentando asustarme aún más? A la mañana siguiente, Daniela llamó. Rosa, dijo sin aliento, tenemos que vernos. He descubierto algo. Algo importante. Nos conocimos en un tranquilo patio de la iglesia. Ella trajo su portátil y se sentó cerca de mí para que nadie pudiera ver la pantalla. Ella me mostró imágenes de cámaras ocultas que le enviaron una fuente anónima. Un vídeo mostraba a Rodrigo, hace 2 años, sentado en una cena privada con 3 hombres. Uno de ellos era don Arturo. El segundo era un obispo. El tercero. Era Pablo, se me heló la sangre. No, susurré. Lo he comprobado 3 veces, dijo Daniela. Es él. Tu abogado. Negué con la cabeza. Me ayudó. Me protegió. Creyó en mí. Lo sé, dijo en voz baja. Pero quizá esté jugando con 2 bandos. Mi mundo se puso patas arriba. ¿Era todo mentira? ¿Pablo solo fingía ayudar para controlar los daños? No sabía qué pensar. Pero sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, volví al búnker fingiendo que todo estaba normal. Saludé a Pablo, compartí una comida e incluso sonreí un poco. Pero por dentro, gritaba. Cuando fue al baño, me colé en su bolso. Y lo que encontré. Era un teléfono. Un segundo teléfono. Bloqueado. Le tomé una fotografía y la escondí antes de que regresara. Luego le envié la foto a Daniela. Ella llamó a un técnico para que rastreara el número. A la mañana siguiente me llamó con voz temblorosa. Rosa, el teléfono se conecta directamente a una línea segura bajo la antigua red gubernamental de don Arturo. No podía respirar. Pablo, mi abogado, mi protector, estuvo trabajando con ellos todo el tiempo. No dije ni una palabra. Esperé. Esa noche, todos nos sentamos a la mesita de la cocina en el búnker. Mateo contaba una anécdota graciosa de su juventud. Carmen por fin volvía a sonreír.
Mi madre rió suavemente. Pablo sirvió té en las tazas de todos. Cuando me entregó el mío, lo miré a los ojos. Gracias, dije. Luego no lo bebí. Más tarde esa noche, fingí estar dormido. A las 3:12 de la madrugada lo vi. Pablo se coló en la cocina. Abrió un cajón. Saqué un frasco con líquido transparente. Lo vertió en una de las tazas de té, mi taza de té. Luego caminó silenciosamente de regreso a su habitación. No esperé. Llamé a Daniela. Llamé al inspector. Llamé a todos los que pude. Por la mañana, Pablo ya se había ido. Él había desaparecido. Pero esta vez, tenía pruebas. Revisamos las cámaras. Revisamos las tazas. Él te había sido envenenado. Él había intentado matarme. Y había fracasado. Pero ahora lo sabíamos con seguridad. La red era más profunda que Rodrigo. Y la lucha estaba lejos de terminar. Porque si Pablo pudiera traicionarnos, ¿quién más estaba escondido en las sombras, esperando para atacar a continuación? La voz del policía al teléfono era fría. Lo sentimos, señora, pero sin pruebas físicas ni testigos, poco podemos hacer ahora mismo. Me quedé paralizada en mi pequeña cocina, con la llamada cayendo de mi mano como una piedra caliente. Se me encogió el corazón. Por fin había encontrado el valor para denunciar lo que mi jefe, el señor Emilio, me había hecho en la oficina, como me amenazó de muerte si se lo contaba a alguien. Y ahora, sentía que a la ley no le importaba. Las lágrimas rodaban por mis mejillas al girarme para mirarme en el espejo roto de la cocina. Todavía tenía el ojo amoratado de la bofetada que Emilio me dio 2 noches antes, después de que le dijera que dejara de tocarme. Pensé que ir a la policía me protegería, pero en cambio, me sentí más expuesta que nunca. Aún así, no podía rendirme. Regresé a la sala, donde mi nieta Camila estaba sentada jugando con sus muñecas. Levantó la vista y sonrió. Abuela, mira. Mi muñeca va a funcionar igual que tú. Sonreí débilmente, cepillando su cabello rizado. Qué bonito, mi amor. Pero prométeme algo. Siempre dirás lo que piensas cuando alguien te haga algo malo. Nunca tengas miedo. Ella asintió inocentemente. Esa noche, me senté en la oscuridad, mirando mi diario. Anoté cada detalle del abuso, fechas, lugares, palabras que usó, las amenazas. Incluí dibujos, descripciones de mis lesiones e incluso grabaciones de voz de mis pensamientos. Era la única manera en que sentía que podía recuperar algo de poder. A la mañana siguiente, volví a la oficina cabizbajo. Emilio sonrió con sorna al verme, pensando que todavía le tenía miedo. «Volviste. Qué buena jugada», se burló. Forcé una sonrisa. «Solo quiero conservar mi trabajo». Se acercó. «¿Y sabes lo que pasará si hablas?» No dije nada, pero en mi bolsillo había un pequeño dispositivo de grabación. Ese día, capté todo, su voz, la forma en que me tocaba cuando nadie lo veía e incluso cuando susurraba amenazas mientras pretendía dar instrucciones de trabajo. Después del trabajo, me encontré con Marisol, una de las conserjes del turno de noche. Siempre me miraba con preocupación, como si sospechara que algo andaba mal. La llevé aparte. «Necesito ayuda». Sus ojos se abrieron de par en par. «Dime qué pasa». Le mostré el diario, los moretones y le puse una de las grabaciones. «Dios mío. Esto es serio», susurró. «Pero necesitas más. Cámaras. Algo más potente. Conozco a alguien». Esa noche, Marisol me llevó a casa de su primo, un pequeño técnico llamado Diego. Me escuchó en silencio y luego me entregó una pequeña cámara de pin que podía llevar escondida en un collar. «Usas esto para trabajar. Lo graba todo», dijo. «Necesitas pruebas que no puedan ignorar». Pasé los siguientes 3 días con la cámara puesta, capturando cada movimiento de Emilio. Cuanto más filmaba, más audaz se volvía, sin sospechar jamás que lo observaban. Pero entonces ocurrió algo terrible. Una tarde, cuando ya casi toda la oficina se había marchado, me acorraló cerca del almacén. «Sé que fuiste a la policía», gruñó. Mi sangre se convirtió en hielo. «No, no lo hice, mentí». «Lo juro». Me empujó con fuerza contra la pared. «Si descubro que intentas algo, te enterraré y nadie encontrará tu cuerpo jamás».
Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Pero en el fondo, sonreí apenas un poco. La cámara estaba grabando. Me escapé al baño y cerré la puerta con llave, jadeando y con las manos temblorosas. Le escribí a Marisol para que me viera de inmediato. Más tarde esa noche, vimos las imágenes juntos y Marisol se quedó sin aliento. Ya lo tenemos todo. Vuelve a la policía, pero esta vez, lleva un abogado. Asentí, agarrando el collar en mi mano. Pero antes de que pudiera actuar, el peligro golpeó más rápido de lo que imaginaba. Llegué a casa esa noche y encontré la puerta de entrada abierta de par en par y las ventanas destrozadas. Camila se había ido. Mi mundo se volvió negro mientras gritaba su nombre en la noche. El único sonido en la casa vacía era el eco de mi pánico. A la mañana siguiente, me dolía la cabeza como si me hubiera aplastado un camión. Estaba tumbada en las frías baldosas del baño de la cafetería. Mi vestido estaba roto. Me escocía la espalda por los moretones que me había hecho Manuel al tirarme contra la pared. Miré a mi alrededor. El café estaba vacío. Solo silencio, cristales rotos y una toalla manchada de sangre que debía haber usado para limpiarme la nariz. Se había ido. Me arrastré hasta el lavabo y me miré la cara hinchada en el espejo. Tenía el ojo izquierdo morado. Se me había reventado el labio. Pero lo que me hacía temblar no eran los moretones, sino el miedo. Un miedo profundo y profundo. Oí crujir la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. Pero solo era Mariana, mi compañera de trabajo. Gritó al verme y corrió a mi lado. Dios mío. Lucía, ¿qué pasó? No respondí. No podía. Me ardía la garganta, la lengua se me pegaba al paladar. Las lágrimas caían en silencio. Me abrazó, susurrando que llamaría a alguien, quizá a la policía, quizá a su prima enfermera. Le agarré la mano. No, por favor, nada de policías. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Podría matarte. Lo sé. Por eso debo tener cuidado. Necesito un plan. Mariana me ayudó a sentarme en una silla en la esquina. Me dio agua y analgésicos. Hice una mueca al beber. Por favor, supliqué. No se lo digas a nadie todavía. Necesito tiempo. ¿Hora de qué? Preguntó ella con los ojos abiertos. Para atraparlo. Para hacerle pagar por todo. Pasé el resto del día en su pequeño apartamento, acurrucado en su cama mientras ella preparaba sopa. Hablamos poco. No volvió a preguntar. Pero lo vi en sus ojos. Ella también estaba asustada. Esa noche, recordé algo importante. Durante una de las peleas en el café, Manuel había usado las llaves de su oficina para cerrar la puerta trasera. Recordé el sonido. El tintineo. La pequeña cadena de metal de su llavero. Recordé dónde las dejó caer cuando corrió al mostrador, justo en su escritorio, junto al cajón abierto donde guardaba el dinero. Si pudiera entrar en su oficina, podría encontrar algo. Pruebas. Quizás fotos. Quizás drogas. Siempre había sido reservado. Una vez vi a un hombre armado llegar a su oficina a altas horas de la noche. Sabía que Manuel ocultaba algo. Así que 2 días después, cuando no se presentó a trabajar y vi a Mariana limpiando la entrada, entré sin hacer ruido. Le había robado la llave de repuesto hacía meses, cuando aún creía que podría chantajearlo si volvía a hacerme daño. La cerradura hizo clic y se abrió. La habitación olía a sudor y a humo de cigarrillo. Había archivos esparcidos por el escritorio, un espejo roto en la pared y un armario metálico oxidado en la esquina. Abrí todos los cajones, todos los sobres. Entonces lo vi, una libretita negra. Dentro había nombres, fechas y cantidades de dinero extrañas. Códigos que no entendía. Pero algunos nombres, los conocía. Eran chicas que trabajaban aquí. Una de ellas era Valeria, la chica que desapareció hace 2 años tras decir que denunciaría a Manuel a la policía. Me temblaba la mano al pasar las páginas. Entonces encontré una foto mía. Tomada desde detrás del mostrador. Fechada hace solo una semana. Debajo, en tinta roja, habla, muere. Jadeé. El miedo regresó. Me había estado observando. No estaba a salvo. Tomé el cuaderno y salí corriendo. No me fui a casa. Fui directo a casa de la prima de Mariana, la enfermera. Me revisó las heridas,
Me las limpió y me dijo que tenía hematomas internos. Quería que me quedara en el hospital, pero me negué. Tenía que controlar mi historia. Durante la semana siguiente, copié en secreto páginas del cuaderno y las guardé en diferentes lugares. Debajo de la cama de Mariana, en el almacén del café e incluso dentro de una Biblia en la iglesia. Pero sabía que tenía que hacer más. Tenía que lograr que volviera a confiar en mí. Así que volví al trabajo. Manuel se sorprendió al verme. «¿Qué haces aquí?», susurró, entrecerrando los ojos. «Te perdono», dije en voz baja. Me miró con recelo. «¿Me perdonas?» «Sí. Sé que estabas borracho. Estabas enojado. No pasa nada». No me creyó al instante, pero vi cómo se le dibujaba una sonrisa en el rostro. Pensó que había ganado. Que me había vencido. Durante los siguientes días, fingí que nada había pasado. Limpié, sonreí, incluso le preparé café. Pero todos los días lo observaba. Tomaba notas. Estaba esperando. Y entonces, un martes lluvioso, sucedió algo inesperado. Una de las chicas, Rosa, camarera desaparecida desde hacía más de una semana, entró en el café. Estaba delgada y pálida, con arañazos en los brazos. Ella no miró a Manuel. Vino directo hacia mí y me susurró. Me encerró en su casa. Me ató. Pero anoche escapé. Mi corazón se detuvo. «Rosa, tenemos que ir a la policía». «No», dijo ella. «Tienes que venir conmigo». Vi algo. En su sótano. «Lucía, hay más chicas». No podía respirar. «¿Qué?», susurré. «Hay una puerta, cerrada con cadenas». Oí voces detrás. Llorando. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Rosa. Le agarré la mano. «Vamos allí esta noche». Esa noche, le mentí a Manuel. Le dije que tenía que ir a comprar comida. En cambio, Rosa y yo esperamos detrás de su casa hasta la medianoche. Nos colamos por la ventana que ella había roto para escapar. La casa estaba en silencio. El olor a moho impregnaba el aire. Rosa me condujo hasta la puerta del sótano. Estaba cerrada con 3 cadenas y un pesado candado. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Me entregó una palanca que tenía escondida entre los arbustos. «Rómpela». Lo levanté en alto, listo para atacar. Cuando de repente, oímos pasos detrás de nosotros. Pesada. Lenta. Respiración. Nos dimos la vuelta. Y allí estaba Manuel. Sosteniendo un machete. Ojos llameantes. «No deberías haber venido aquí», gruñó. Rosa gritó. Me quedé congelado. Levantó la espada, la voz de Jorge resonó como una última advertencia. «Si le dices algo a alguien, desaparecerás igual que Ana». Mi corazón latía con fuerza. Sus ojos se habían vuelto negros, desalmados. Por un instante, creí de verdad que me mataría allí mismo, en la escalera. Pero en lugar de eso, me empujó y salió furioso del edificio. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome temblando, sin aliento y destrozada. Me deslicé por la pared y lloré. Pero no me quedé mucho tiempo en ese piso. Algo dentro de mí, quizás la parte que había sobrevivido años de dolor, se levantó. Había llegado al final. No tenía nada más que perder. Si Jorge quería acabar con mi vida, que así fuera. Pero nunca volvería a silenciarme. Esa noche no fui a casa. Fui a la comisaría. Les enseñé los moretones, les conté sobre la desaparición de Ana, sobre las amenazas de Jorge. Me miraron con compasión, pero también con dudas. Solo era una anciana. Una limpiadora. Sin pruebas. Pero lo que no sabían era que mi plan ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada. Jorge estaba allí. No me habló. No hacía falta. La amenaza estaba escrita en su rostro. Pero él no sabía que tenía algo en el bolsillo. Una pequeña grabadora. Escondida bajo mi bufanda. Lo saludé con un suave «buenos días, señor» y comencé a limpiar. Como era de esperar, me siguió al pequeño almacén. Allí fue donde lo atrapé, con cuidado y delicadeza, mencionando el nombre de Ana. Él explotó. «¿Qué te dije? ¿Quieres morir, María? Te dije que olvidaras a esa chica. ¿Quieres que te muestre lo que le pasa a la gente que no escucha?»
Eso fue suficiente. Presioné detener. Entonces salí de la habitación. Del edificio. Directo a la policía. Esta vez, escucharon. Una semana después, Jorge fue arrestado. La grabación se viralizó en línea después de que un periodista publicara la historia. Otras mujeres comenzaron a denunciarlo. Empleadas domésticas, secretarias, incluso una joven becaria de años atrás. Jorge había lastimado a tantas, pero ninguna había tenido el valor de hablar hasta ahora. Las noticias me llamaban la abuela valiente. No me importaba la fama. Solo me importaba que él estuviera tras las rejas y que el caso de Ana se reabriera. Su familia por fin obtuvo las respuestas que les habían negado. En cuanto a mí, finalmente dejé ese trabajo y empecé a ser voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas. Conté mi historia a cualquiera que quisiera escucharme, no para generar compasión, sino para recordarles que nadie, por pobre o viejo que sea, es realmente impotente. Incluso le escribí una carta a Jorge. Dije, intentaste destruirme, pero me hiciste más fuerte. Me diste miedo, pero lo convertí en fuego. Nunca volverás a lastimar a otra mujer. Hay una lección aquí. Una lección profunda. El silencio es el escudo de los abusadores. Pero cuando una voz se alza, otras la siguen. Así que si estás ahí afuera, leyendo esto, sintiéndote impotente, asustado o roto, recuerda mi historia. Y hablar. Habla aunque te tiemble la voz. Habla aunque nadie te crea al principio. Habla, porque no estás solo. Yo era una anciana pobre. Pero derribé a un monstruo. Y tú también puedes. No olvides darle me gusta y suscribirte si disfrutas viendo nuestras historias. Gracias. Esa noche, recordé algo importante. Durante una de las peleas en el café, Manuel había usado las llaves de su oficina para cerrar la puerta trasera. Recordé el sonido. El tintineo. La pequeña cadena de metal de su llavero. Recordé dónde las dejó caer cuando corrió al mostrador, justo en su escritorio, junto al cajón abierto donde guardaba el dinero. Si pudiera entrar en su oficina, podría encontrar algo. Pruebas. Quizás fotos. Quizás drogas. Siempre había sido reservado. Una vez vi a un hombre armado llegar a su oficina a altas horas de la noche. Sabía que Manuel ocultaba algo. Así que 2 días después, cuando no se presentó a trabajar y vi a Mariana limpiando la entrada, entré sin hacer ruido. Le había robado la llave de repuesto hacía meses, cuando aún creía que podría chantajearlo si volvía a hacerme daño. La cerradura hizo clic y se abrió. La habitación olía a sudor y a humo de cigarrillo. Había archivos esparcidos por el escritorio, un espejo roto en la pared y un armario metálico oxidado en la esquina. Abrí todos los cajones, todos los sobres. Entonces lo vi, una libretita negra. Dentro había nombres, fechas y cantidades de dinero extrañas. Códigos que no entendía. Pero algunos nombres, los conocía. Eran chicas que trabajaban aquí. Una de ellas era Valeria, la chica que desapareció hace 2 años tras decir que denunciaría a Manuel a la policía. Me temblaba la mano al pasar las páginas. Entonces encontré una foto mía. Tomada desde detrás del mostrador. Fechada hace solo una semana. Debajo, en tinta roja, habla, muere. Jadeé. El miedo regresó. Me había estado observando. No estaba a salvo. Tomé el cuaderno y salí corriendo. No me fui a casa. Fui directo a casa de la prima de Mariana, la enfermera. Me revisó las heridas, me las limpió y me dijo que tenía hematomas internos. Quería que me quedara en el hospital, pero me negué. Tenía que controlar mi historia. Durante la semana siguiente, copié en secreto páginas del cuaderno y las guardé en diferentes lugares. Debajo de la cama de Mariana, en el almacén del café e incluso dentro de una Biblia en la iglesia. Pero sabía que tenía que hacer más. Tenía que lograr que volviera a confiar en mí. Así que volví al trabajo. Manuel se sorprendió al verme. ¿Qué haces aquí?, susurró, entrecerrando los ojos. Te perdono, dije en voz baja. Me miró con recelo. ¿Me perdonas? Sí. Sé que estabas borracho. Estabas enojado. No pasa nada. No me creyó al instante, pero vi cómo se le dibujaba una sonrisa en el rostro. Pensó que había ganado. Que me había vencido. Durante los siguientes días,
Fingí que nada había pasado. Limpié, sonreí, incluso le preparé café. Pero todos los días lo observaba. Tomaba notas. Estaba esperando. Y entonces, un martes lluvioso, sucedió algo inesperado. Una de las chicas, Rosa, camarera desaparecida desde hacía más de una semana, entró en el café. Estaba delgada y pálida, con arañazos en los brazos. Ella no miró a Manuel. Vino directo hacia mí y me susurró, me encerró en su casa. Me ató. Pero anoche escapé. Mi corazón se detuvo. Rosa, tenemos que ir a la policía. No, dijo ella. Tienes que venir conmigo. Vi algo. En su sótano. Lucía, hay más chicas. No podía respirar. ¿Qué? Susurré. Hay una puerta, cerrada con cadenas. Oí voces detrás. Llorando. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Rosa. Le agarré la mano. Vamos allí esta noche. Esa noche, le mentí a Manuel. Le dije que tenía que ir a comprar comida. En cambio, Rosa y yo esperamos detrás de su casa hasta la medianoche. Nos colamos por la ventana que ella había roto para escapar. La casa estaba en silencio. El olor a moho impregnaba el aire. Rosa me condujo hasta la puerta del sótano. Estaba cerrada con 3 cadenas y un pesado candado. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Me entregó una palanca que tenía escondida entre los arbustos. Rómpela. Lo levanté en alto, listo para atacar. Cuando de repente, oímos pasos detrás de nosotros. Pesada. Lenta. Respiración. Nos dimos la vuelta. Y allí estaba Manuel. Sosteniendo un machete. Ojos llameantes. No deberías haber venido aquí, gruñó. Rosa gritó. Me quedé congelado. Levantó la espada, la voz de Jorge resonó como una última advertencia. Si le dices algo a alguien, desaparecerás igual que Ana. Mi corazón latía con fuerza. Sus ojos se habían vuelto negros, desalmados. Por un instante, creí de verdad que me mataría allí mismo, en la escalera. Pero en lugar de eso, me empujó y salió furioso del edificio. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome temblando, sin aliento y destrozada. Me deslicé por la pared y lloré. Pero no me quedé mucho tiempo en ese piso. Algo dentro de mí, quizás la parte que había sobrevivido años de dolor, se levantó. Había llegado al final. No tenía nada más que perder. Si Jorge quería acabar con mi vida, que así fuera. Pero nunca volvería a silenciarme. Esa noche no fui a casa. Fui a la comisaría. Les enseñé los moretones, les conté sobre la desaparición de Ana, sobre las amenazas de Jorge. Me miraron con compasión, pero también con dudas. Solo era una anciana. Una limpiadora. Sin pruebas. Pero lo que no sabían era que mi plan ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada. Jorge estaba allí. No me habló. No hacía falta. La amenaza estaba escrita en su rostro. Pero él no sabía que tenía algo en el bolsillo. Una pequeña grabadora. Escondida bajo mi bufanda. Lo saludé con un suave buenos días, señor, y comencé a limpiar. Como era de esperar, me siguió al pequeño almacén. Allí fue donde lo atrapé, con cuidado y delicadeza, mencionando el nombre de Ana. Él explotó. ¿Qué te dije? ¿Quieres morir, María? Te dije que olvidaras a esa chica. ¿Quieres que te muestre lo que le pasa a la gente que no escucha? Eso fue suficiente. Presioné detener. Entonces salí de la habitación. Del edificio. Directo a la policía. Esta vez, escucharon. Una semana después, Jorge fue arrestado. La grabación se viralizó en línea después de que un periodista publicara la historia. Otras mujeres comenzaron a denunciarlo. Empleadas domésticas, secretarias, incluso una joven becaria de años atrás. Jorge había lastimado a tantas, pero ninguna había tenido el valor de hablar hasta ahora. Las noticias me llamaban la abuela valiente. No me importaba la fama. Solo me importaba que él estuviera tras las rejas y que el caso de Ana se reabriera. Su familia por fin obtuvo las respuestas que les habían negado. En cuanto a mí, finalmente dejé ese trabajo y empecé a ser voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas.
Conté mi historia a cualquiera que quisiera escucharme, no para generar compasión, sino para recordarles que nadie, por pobre o viejo que sea, es realmente impotente.